Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. En la imagen vemos dos carteles informativos sobre posibles choques eléctricos que restringen zonas. Pero no estamos acá para ver diseño gráfico, sino para ver conceptos y dudas que se generan con la palabra tensión y con la palabra voltaje. En este caso, los dos cartelitos que nos hacen como gráfico, uno nos dice peligro alta tensión y peligro alto voltaje. Hasta ahí todo bien, todo normal, todo ok. Pero si a este ejemplo yo le agrego un tercer concepto que para mí tiene poca prensa o no es muy usado, para hacerlo resumido y rápido voy a hacer una pregunta. Voltaje, tensión y diferencia de potencial eléctrico, a esto me refería yo, ¿significa lo mismo? ¿Qué dicen? Razonen, piensen, muevan las neuronas, que en segundos yo les digo la respuesta. Bueno, no me canse las neuronas porque el tutorial recién empieza. La respuesta es sí. Es tan simple que las tres definiciones significan lo mismo, o son iguales, como lo quieran llamar. Es decir que voltaje, tensión y diferencia de potencial eléctrico significa o es lo mismo. Por ende, estos dos cartelitos o referentes que pusimos como ejemplo, peligro alta tensión, peligro alto voltaje, están diciendo lo mismo, también los dos. Like para los que dijeron son iguales. Pero algunos se confunden con diferencia de potencial. Ustedes me van a preguntar qué es lo que es la imagen de la izquierda. Eso sería un átomo, gráficamente. ¿Para qué pongo ese átomo ahí si estamos viendo tensión, voltaje y diferencia de potencial? Esto es modo ilustrativo, informativo para aquellos también que están iniciándose en lo que es la electricidad. ¿Por qué? Porque la electricidad está compuesta por átomos. Estos átomos están compuestos por partículas. Las partículas son protones, neutrones y electrones. Los electrones son los que nos interesan para asociar el ejemplo con tensión, voltaje y diferencia de potencial sobre todo. ¿Por qué? Porque le voy a dar una definición de las tres, que vienen a ser lo mismo, pero con diferentes ejemplos, para que vayan relacionando. Lo que nos interesa a nosotros de los átomos son los electrones. Son carga neutra, no atraen ni rechazan a los protones, que son carga positiva, y neutrones, que son carga negativa. Yo les voy a mostrar una animación para que interprete y les sea más fácil asociar cómo se desplazan teóricamente, ¿no? No es así. Y aparte se lo voy a mostrar porque me costó un montón de trabajo. Tuve meses para hacer esta animación, para que ustedes vean cómo se movilizan los electrones. Me van a decir, ¿cuáles son los electrones? Los que se movilizan. Azul, verde y amarillo. Les puse diferente color para que ustedes vean que bueno, que lo diferencia. Vean la animación y después seguimos para que vayan asociando y aprendiendo y relacionando sobre todo. Así aprenden y no se confunden más lo que es tensión, voltaje y diferencia potencial. Bueno, volviendo de la animación 4H, full time y toda la hierba, 4K, 1080, todo. Se le preguntó, pero ¿qué es tensión? ¿Qué es voltaje? ¿Qué es diferencia potencial? Vamos con las definiciones. Como dice acá el abuelo, está preguntando lo mismo. ¿Qué es la tensión o voltaje eléctrico? Voltaje, tensión y diferencia potencial es la fuerza que pone en movimiento los electrones. Había dos casos, unos que estaban estáticos, los electrones, y otros que estaban en movimiento. Bueno, ahí ya tenían fuerza, vayan relacionando y vayan entendiendo. Ahí tenían fuerza los electrones, ¿por qué? Porque estaban en movimiento, por eso orbitaban los electrones. Me van a preguntar, ¿pero qué es esa B corta? En electricidad se resume por símbolos, para no poner la palabra voltaje, tensión o diferencia potencial, que es muy larga la palabra, se resume con un símbolo y la letra B corta, B dental o V. Entonces, cada plano que ustedes vean, cada plaqueta electrónica que vean que diga 12 volt, 12 B corta, está hablando de voltaje, tensión o diferencia potencial. Ese es un dato que le brinda el fabricante, es un dato que el diseñador del circuito, que le brinda al reparador o al que está estudiando qué voltaje necesita para el funcionamiento. Es una descripción, es un símbolo eléctrico, la B corta. Acá lo tenemos más grande para que lo vean, interpreten. Tensión, voltaje y diferencia de potencial se resumen en la B corta, B dental o V en planos o en esquemas eléctricos. Sigamos, acá viene el abuelo nuevo. Quiere más ejemplos comunes de B. ¿Qué es B? Lo que dijimos recién, las tres cosas: tensión, voltaje y diferencia de potencial. Vamos, abuelito, con los ejemplos de
comunes, quiere encima de V, de tensión, voltaje y diferencia de potencial. ¿Quiere ejemplos comunes? Acá le damos. Acá tenemos dos descripciones de productos que realmente son estas etiquetas que vienen detrás de los artefactos eléctricos que tenemos comúnmente en nuestro domicilio, hogar, donde sea, en el cual los fabricantes detallan para un correcto funcionamiento las especificaciones técnicas de cada producto. Ejemplo, imagen de la izquierda es un producto. El fabricante optó por la palabra voltaje 230 V corta, volt. Este símbolo no le hagan caso ahora porque no tiene nada que ver con el concepto que estamos viendo ahora. De la V corta para la izquierda. Acá nos tenemos que concentrar. Este fabricante optó, tiene tres opciones para detallar. Este optó por voltaje, como los carteles. Voltaje 230 volts. Se entiende que hasta 230 volts. El de la derecha, el fabricante de la derecha, optó por ser un poco más descriptivo, más informativo, dar mayor información sobre el producto. Puso o colocó o eligió la palabra tensión, como los carteles. Nominal desde 220, acá donde yo le digo que da un poquito más de descripción, hasta 240 V corta, corriente alterna. Eso para que vean que como son los ejemplos comunes, a donde uno puede ver la palabra tensión o voltaje, que significan lo mismo. ¿Quiere ejemplo? Bueno, el abuelo está medio como que se vino con toda la fuerza el abuelo. ¿Quiere ejemplo más claro de V corta? Bueno, abuelito, ahí le vamos a dar. Antes de seguir con los ejemplos para el abuelito que vino con toda la furia preguntando con esa cara de quién le pegó a mi hermanito, voy a hacer una aclaración que le iba a hacer más adelante, pero bueno, por ahí algunos ya se van a confundir y no quiero eso. La idea es evacuar dudas. V corta, o V como la quieran llamar, en electricidad se representa la palabra o los conceptos tensión, voltaje y diferencia de potencial. Ahí estamos claros, está todo bien. Pero la V corta simplifica las 3 por volt, que es una unidad de medida, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero para que el abuelo después no venga como diciendo, pero no era V corta, no, es volt. Pero vamos por parte, dijo Jack. Lo quiero llevar de a poco. Después al último le iba a decir yo que se mide en volt, pero bueno. Pero vamos a ver para que no se vayan confundiendo y le vaya quedando más o menos los conceptos. Vamos con los ejemplos más claros de volt. Para que una lámpara encienda debe circular por los cables a los que está conectada una corriente eléctrica. Nos paramos acá, guarda con la rama, porque no tiene nada que ver tensión, voltaje y diferencia de potencial con corriente eléctrica. Son dos cosas diferentes. Una cosa es blanco y otra cosa es negro. Bueno, acá pasa lo mismo. Una cosa es tensión, voltaje y diferencia de potencial, y otra cosa es corriente eléctrica, intensidad, y no le quiero dar más porque tiene 3 nombres también, para no confundir. Nos concentramos en esto, que tensión, voltaje y diferencia de potencial no tiene nada que ver con corriente eléctrica. ¿Qué es corriente eléctrica? Yo ahí le mostré una animación de electrones que se van movilizando, que se están orbitando. Bueno, eso sería la corriente eléctrica. Por eso esta lamparita no estaría funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque le falta un componente. Bien dice ahí la descripción, para que una lámpara encienda, o sea, funcione, debe circular por los cables a los que está conectada una corriente eléctrica. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué me dice, por qué lo pusiste como una vela así? Porque el fondo es negro, la lámpara es casi oscura. Si le saco, va a quedar así. Va a decir, ¿dónde está el bombillo? Va a decir el abuelo. ¿Dónde está la lámpara? Va a decir el nono. Yo le voy a decir al abuelo, tranquilo, acá está la lámpara. No está funcionando, eso es lo importante, que ustedes entiendan que para que una lámpara funcione o encienda, tiene que circular una corriente eléctrica. Ahora vemos por qué no está funcionando. Para que esta corriente, o sea, la animación, acuérdense de la animación de los electrones, circule, debe existir una fuerza para mover los electrones. Acá, por ende, no hay fuerza. ¿Qué no hay? No hay tensión, no hay voltaje y no hay diferencia de potencial. Eso está pasando acá con esta lamparita. Volvamos con nuestra colaboradora, nuestra chica que nos va a ayudar. Mejor que el abuelo. Para que esta corriente circule debe existir una fuerza para mover los electrones, llamada fuerza FEM o fuerza electromotriz. Se resume con la palabra FEM, que sería una fuente de voltaje. Vemos acá el ejemplo. Acá nuestra chica está realizando la fuerza, está movilizando los electrones y encendió el bombillo o lámpara. En el caso anterior le faltaba ¿qué? La tensión, voltaje y diferencia potencial, o sea la fuerza que mueve la corriente eléctrica, o sea los electrones. Acá están los dos fundamentos
o los dos factores para que la bombilla o lámpara encienda, bombilla ya no, es bombillo, o lámpara encienda, están los dos factores importantes. Tenemos tensión, voltaje y diferencia potencial, más los electrones que se están movilizando. ¿Hacia dónde? Hacia la carga. ¿Qué es una carga? Siempre se representa con una lámpara, pero una carga puede ser la Play, para que lo interpreten, un televisor, una heladera, todo lo que consuma corriente, eso se llama carga. Entonces, para cerrar rápidamente, para que la lámpara encienda, tiene que circular por los cables o conductores corriente eléctrica. Pero para que eso se produzca, tiene que haber una fuerza. Tiene que haber para mover esos electrones, llamada fuerza electromotriz o FEM o fuente de voltaje. Sigamos. Bueno, abuelo, está full el abuelo. Quiero ejemplo de FEM. Bien hacen preguntar al abuelo, bien hacen estudiar al abuelo, porque a la tercera edad le aconsejan que estudien, que hagan juegos didácticos, juegos de ingenio, para activar las neuronas. Eso es lo que queremos lograr con este tutorial. Sigamos, abuelo. Esto sería, abuelito, ejemplos, y hay millones de ejemplos más, de fuerza electromotriz. Puede ser hidráulico, eólico, y hay un montón. No voy a nombrar todo porque si no el abuelo se me va a dormir en el tutorial. Y eso es lo que no queremos. Sigamos. Quiero ejemplo de diferencia potencial. Perfecto, abuelo. Hasta ahora venimos bien. Parece que el abuelo viene entendiendo. Sigamos. Diferencia potencial eléctrico, para hacer una relación mucho más rápida, lo primero que nos tenemos que centrar es en la primera palabra, diferencia. En este caso hay diferencia de dos botellas de agua. Una tiene mayor inclinación, que produce mayor corriente de agua, y la otra tiene menor inclinación, que produce un menor corriente de agua. Es algo obvio eso. Bueno, en electricidad, para no hacerla tan complicada, pasa algo similar. Es algo muy muy parecido. A mayor inclinación, mayor efecto FEM, o sea, fuerza. O sea, nuestra colaboradora, nuestra amiga que nos está ayudando, haciendo de tensión, haciendo de voltaje y diferencia potencial, a mayor fuerza que realice nuestra colaboradora, mayor inclinación para relacionarla con las botellas. Ejemplo, en la imagen de la derecha, acá estaría haciendo mucho más fuerza, mucho más inclinación, y en la botella de la izquierda estaría haciendo menos fuerza y menos inclinación. Por ende, la corriente de agua es menos y acá es mayor. ¿Por qué? Porque acá nuestra colaboradora, nuestra tensión, nuestro voltaje o diferencia potencial es mayor, produciendo mayor corriente de agua. Eso sería como para que lo vayan entendiendo. Todos sabemos lo que es agua, todos sabemos la fórmula que es H2O. Lo que no saben cuál es la fórmula del agua bendita, ya se las digo. A mayor inclinación, mayor voltaje. Eso ya lo vimos en la placa anterior. Mayor voltaje, mayor corriente. También lo vimos con el agua. En la electricidad sucede lo mismo. A mayor voltaje, mayor corriente de agua, mayor electrones. A menor voltaje o tensión, menor electrones. ¿Se acuerdan los electrones que yo se lo hice virtual? Bueno, pasa lo mismo que con el agua. Simplemente es igual. ¿Qué pasa? En el ejemplo de la pila, acá en la pila de 3 volts, la corriente y la tensión son mucho menor que en la pila de 6 volts, que la tensión y la corriente es mayor. Sucede lo mismo, es prácticamente lo mismo. Van a preguntar ahora, ¿cuál es la fórmula del agua bendita? Es H2 Dios. Sigamos. Tensión y voltaje, nuestra colaboradora, muchísimas gracias. Corriente, intensidad, fluye. Prende la carga, bombillo, lámpara, lo que quiera. A todo esto el abuelo no apareció más, Parece que entendió el abuelo. Finalizando. Conceptos finales. Tensión, voltaje eléctrico. Van a decir otra vez, sí, otra vez hasta que no se lo graben, no pienso soltar el tutorial. Mentira. Son los últimos conceptos. Tensión, voltaje eléctrico es la fuerza que pone en movimiento los electrones